Míralo bien. ¿Qué ves exactamente? Probablemente un obstáculo en la acera, un bulto anónimo, un hombre que huele a abandono, a soledad, y cuyo único techo parece ser un pedazo de cartón mojado por la lluvia. Para los habitantes de la elegante ciudad de Trieste, en Italia, Avelino Rossi era prácticamente invisible. Era ese indigente al que, de vez en cuando, le dabas una moneda para aliviar tu propia conciencia, sin tener la más mínima idea de que él, con un simple gesto, podría haber comprado la calle entera donde dormía. Bienvenidos. Hoy, vamos a hacer algo más que contar una historia. Vamos a destruir tus prejuicios. Vamos a entrar en la mente de un hombre que tomó una decisión incomprensible. Vivir como un fantasma, como un paria, mientras tenía 5 millones de euros durmiendo en sus cuentas bancarias. Prepárate, porque en este episodio vamos a entender que la peor quiebra no es la del banco, sino la del alma. ¿Por qué alguien elegiría el hambre, el frío y la suciedad teniendo el mundo entero a sus pies? En los próximos 15 minutos, el expediente de Avelino Rossi te va a dar una respuesta que, te lo aseguro, no esperas. Nos situamos en el invierno de 2021, una noche particularmente fría en Trieste. Avelino Rossi muere solo, exactamente como vivió. El frío implacable de la noche italiana finalmente apaga su corazón en un banco de madera, uno de esos que encuentras en cualquier parque. Hasta aquí, una tragedia más, una de tantas que ocurren en nuestras ciudades y que apenas ocupan una nota breve en los periódicos locales. Pero la historia de Avelino acababa de empezar. Cuando la policía de Trieste llega al lugar para identificar el cuerpo y cumplir con el protocolo, se topan con un muro de oro macizo. Dentro de su mochila vieja y desgastada, entre restos de pan duro y ropa sucia que apestaba a humedad, no había basura. No había lo que esperarías encontrar. Lo que hallaron fue una colección de libretas de ahorro con sellos de bancos internacionales de prestigio. Encontraron certificados de inversión que llevaban décadas acumulando intereses sin que nadie los tocara. Y lo más impactante de todo, un juego de llaves. No eran llaves cualquiera. Eran las llaves de varios apartamentos de lujo en zonas exclusivas de la ciudad, propiedades que él, aparentemente, jamás pisó. Los oficiales no daban crédito. Estaban revisando las pertenencias de un mendigo y se encontraron con el portafolio de un millonario. El pobre Avelino, como lo conocían condescendientemente en el barrio, no solo no era pobre, era un estratega financiero silencioso, un genio oculto que recolectaba dividendos y participaciones mientras pedía limosna en la plaza principal de la ciudad. El saldo en sus cuentas era astronómico, una cifra que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Pero el hombre detrás de esos números, el ser humano que vivía en la calle, era un misterio absoluto, un enigma indescifrable. Avelino no nació en la calle. Esto es clave para entender el rompecabezas. Su historia no es la de alguien que cayó en la pobreza por falta de oportunidades. Todo lo contrario. Tenía educación, un pasado respetable en el mundo de los negocios y, sobre todo, tenía una familia que, en algún punto del camino, lo perdió de vista por completo. Desapareció de sus vidas como si se lo hubiera tragado la tierra. En Saldo Rojo, hemos analizado a fondo el patrón del que hemos apodado el mendigo de oro. Y es un patrón que hiela la sangre. Imagina esto. Avelino poseía 2 apartamentos de lujo, completamente equipados, con calefacción central funcionando, con camas de seda esperando, con todas las comodidades que el dinero puede comprar. Pero él prefería el frío cortante del cemento. Dormía sobre cartones mientras era dueño de propiedades que valían una fortuna. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué? ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? Muchos expertos y psicólogos que han estudiado el caso creen que la respuesta está en un trauma, una pérdida personal tan devastadora, tan profunda, que creó un saldo rojo emocional imposible de saldar. Un agujero en su alma que ni 5, ni 50 millones de euros podrían haber llenado.
Avelino no ahorraba para gastar en un futuro. No acumulaba dinero con un propósito material. Ahorraba para tener una sensación de seguridad, un ancla en un mundo que para su mente herida se había vuelto caótico y amenazante. El dinero se convirtió en su única compañía. Era un amante silencioso y fiel que guardaba celosamente en su mochila, un tesoro que lo conectaba con una realidad tangible, mientras su cuerpo se consumía lentamente en la indigencia. Para Avelino, el lujo que poseía no era una bendición, era una prisión. Los apartamentos, los muebles caros, todo eso representaba un mundo del que necesitaba huir. Y la calle, irónicamente, se convirtió en su refugio. La invisibilidad que le daba ser un mendigo era su forma de esconderse del mundo, de los recuerdos, del dolor. Vivir en la miseria era su penitencia autoimpuesta, su manera de castigarse por una herida que nunca llegó a cicatrizar. Su estrategia financiera era brillante. Invertía en acciones, bonos del Estado, fondos de inversión. Su cartera era diversificada y sólida. Era un maestro del juego del dinero. Pero en el juego de la vida, se había declarado en bancarrota emocional hacía mucho tiempo. Cada moneda que recibía como limosna no era para sobrevivir. Era parte de un ritual extraño. Era una afirmación de su nueva identidad, una forma de reforzar su decisión de vivir al margen. Coleccionaba dinero como un náufrago colecciona maderas a la deriva, con la esperanza de que algún día le sirvan para construir una balsa que lo salve, sin darse cuenta de que ya estaba en tierra firme, pero su mente seguía atrapada en la tormenta. Y entonces, cuando el secreto de su fortuna estalló en los medios de comunicación, ocurrió lo inevitable. Aparecieron los de siempre, los buitres. Parientes lejanos que no recordaban ni su cumpleaños, primos que no lo habían llamado en 30 años, todos salieron de debajo de las piedras, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, reclamando su pedazo del pastel. El pastel púrpura de 5 millones de euros. De repente, el invisible Avelino tenía más familia que nadie. El Estado italiano, por supuesto, también puso su mano sobre la herencia, iniciando un complejo proceso legal para administrar esa fortuna sin heredero directo claro. La ironía es brutal. Avelino Rossi murió rodeado de una riqueza que habría podido salvar a 100 familias de la pobreza. Pero él murió en una soledad técnica absoluta, sin una mano amiga que lo sostuviera en su último aliento. Su historia nos deja una advertencia, una lección tan fría como la noche en que murió. Es una advertencia sobre la avaricia, el aislamiento y las heridas del alma que no se curan con dinero. El dinero sin un propósito, sin alguien con quien compartirlo, sin un plan de vida, es solo papel pintado. Es un montón de números sin valor real. Él recolectó millones como quien recolecta cenizas, sin saber qué hacer con ellas. Hoy, los edificios que compró siguen ahí, vacíos, silenciosos, como monumentos a su soledad. Son tan huecos como el espacio que dejó en la acera de Trieste, ese pequeño rincón del mundo que fue su hogar y su tumba. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que resuena con más fuerza. ¿De qué te sirve ser el hombre más rico del cementerio si viviste como el más pobre de la ciudad? Esto es Saldo Rojo. La historia de Avelino Rossi es el espejo en el que nadie quiere mirarse, porque en el fondo, todos corremos tras un saldo positivo en nuestras cuentas. Todos luchamos por acumular, por tener más, por asegurar nuestro futuro. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿Qué estamos sacrificando en el camino? El verdadero éxito no es lo que acumulas en una bóveda o en una cuenta bancaria. Es lo que tienes el valor de disfrutar, de compartir, de vivir mientras todavía respiras. Avelino tenía 5 millones de euros, pero murió de frío. ¿Y tú? ¿Qué tienes hoy? ¿Un imperio que te aísla o un hogar que te abraza? ¿Estás construyendo una fortuna o una jaula de oro? Piénsalo, porque el saldo final, el que de verdad importa, no perdona. Despierta. Te leo en los comentarios.